Y vamos a la palabra. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Hechos 19, verso 1 al 7. Y miren lo que dice la palabra. Voy a estar leyendo a favor de todos esta palabra. Los que no pueden seguirla ahí en las pantallas o en sus dispositivos o en la Biblia, pero siga la palabra. Esto es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque la repetición trae revelación. Ahí es bien impactante cuando, por ejemplo, los que hacemos la lectura la colocamos en audio. La vamos escuchando y luego la vamos leyendo. Eso trae una retroalimentación poderosa. Hazlo ahí. Algunos están haciendo los quehaceres y están colocando la Biblia, la palabra de Dios, y están recibiendo esa impartición. Mira lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se imagina? Hubo unas personas que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y el versículo 7 es impactante. El versículo 7 hoy saca del estadio la palabra de Dios. Mire, dice: y eran por todos, ¿cuánto? Unos 12 hombres. Aquí no están hablando ni mujeres ni niños, y eran 12 hombres. Yo supongo que hombres casados, hombres con sabiduría, hombres que amaban la palabra del Señor, hombres que anhelaban obedecer y seguir las instrucciones del maestro. Y el apóstol Pablo le dice, mire, llegó a un grupo de hombres y dice que estaban ahí, le preguntó: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Dice: ¿en qué fuiste bautizado? Dice: en el bautismo de Juan. Dice: sí, Juan los bautizó para arrepentimiento, para que creyeran en el que había de venir, Jesucristo. Pero luego Jesucristo vino y le abrió camino al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que está con nosotros y mora por nosotros todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. Es poderoso. Dice la palabra que el príncipe de este mundo ya tiene un trabajo y una idea cómo destruir la raza humana, pero hay alguien que le impide en esta tierra. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo de Dios, que le impide que el enemigo no tome ventaja, sino que la gente pueda buscar a Dios por una decisión propia. Recuerda, Jesucristo nos llama al arrepentimiento no por convicción, por sentido común, ¿cierto? Nos llama, pero Satanás llama a sus adeptos por engaño y mentira. Recuerda que Satanás es el ¿qué? Padre de mentira. Y todos aquellos que lo siguen y los secuaces son mentirosos. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, mis amados, hoy he titulado el mensaje de esta mañana. Mira, ya lo tienen ahí, por favor, el título, coloquémoslo bien. A ver, ¿cuál sería el título de esta mañana? ¿Lo tenemos, Andrés? Así. Papá, tú necesitas al Espíritu Santo. Porque en este pasaje vemos que eran 12 hombres que amaban a Dios, que querían seguir su camino, pero desconocían ¿qué? A la persona del Espíritu Santo. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, que crees en Dios, pero desconoces el poder y la gracia y el favor de tener el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. ¿Sabías tú que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, mis amados, vemos que Jesucristo dejó el Espíritu Santo aquí en la tierra para guiar y encaminar a la iglesia de Jesucristo, y el Espíritu Santo tiene unas tareas específicas. Primero,
el Espíritu Santo es el consolador que nos acompaña y el maestro que nos enseña. El Espíritu Santo es el consolador que nos acompaña. Y ese acompañamiento es como un compañero de viaje. ¿Sabes tú que en esta vida vamos caminando? Vamos caminando hacia la eternidad, vamos siguiendo los pasos del Maestro y vamos detrás de Jesús, pero tenemos la compañía del Espíritu Santo que va con nosotros en ese viaje. Pensando en esto, yo recordaba los tiempos de adolescente, que con algunos también hermanos de la iglesia, jóvenes de la iglesia, con unos 3 o 4, hacíamos paseos a los pueblos cercanos de Bogotá y nos íbamos, pero ¿sabe qué? Pelados, sin un peso en el bolsillo. Por más compañeros que fuéramos, no había esa bendición porque estábamos mirando a dónde nos regalaban agua, a dónde tal cosa, cómo nos devolvíamos sin plata. Pero el Espíritu Santo viaja con nosotros y dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata, que Él nos provee y que nos guía a toda verdad. ¿Cómo menospreciar la compañía del Espíritu Santo? Por eso no te acomodes mucho a la compañía en esta tierra de una persona. Que la persona simplemente te escucha, pero el Espíritu Santo nos escucha, nos muestra y nos guía y nos muestra toda la verdad. Pero también es el maestro que nos enseña. Ahora, para uno tener un maestro, uno tiene que tener un corazón enseñable, porque hay personas que no quieren aprender. ¿Cierto? Algunos jóvenes dicen, no, yo mejor dejo de ir al colegio y me voy a trabajar. Eso se escucha mucho, es decir, yo no quiero aprender, yo no quiero allá detrás de un maestro que me enseñe. Por eso tenemos que tener un corazón enseñable. El Espíritu Santo nos enseña qué es, pues nos revela la verdad de Cristo, quién es Él, nos recuerda sus mandamientos. Pero también el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Transforma nuestro carácter. ¿Cuántos hoy son mejor que ayer? ¿Cuántos ese temperamento gritón, apático, grosero ha quedado atrás y Dios está transformando sus vidas? Amén, yo soy el primero que digo, yo soy testigo del poder de Dios por el cambio que Dios ha hecho en mí. Yo tenía una personalidad desagradable y ahora el Espíritu Santo ha transformado mi vida y la gente quiere estar cerca de mí. Eso lo hace el Espíritu Santo y la presencia de Dios en nosotros. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo también nos guía para tomar decisiones. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han tomado decisiones? Levante la mano. Todos. Y le pregunto, ¿cuántos han tomado malas decisiones? Yo soy el primero que levanto las manos. Hemos tomado malas decisiones. ¿Y sabe por qué hemos tomado malas decisiones? Por no escuchar al Espíritu Santo, por no querer que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Bien impactante. ¿Sabes cómo tú puedes percibir que algo no es del Espíritu Santo, no es de Dios? Que estás a punto de tomar una mala decisión. Tú empiezas a sentir aquí un rechazo a la situación. Por ejemplo, hacer un préstamo en el banco. Algunas veces Dios dice sí hágalo, a otras veces dice no. Y entonces tú empiezas a sentir aquí un rechazo, algo como que le rechaza. Pero la mente le dice, pero es que no tiene plata, ¿cómo va a pagar? Entonces aquí está entre la mente, lo que dice la mente humana, tu sabiduría humana y lo que dice Dios, que lo sientes aquí en este lugar. Es un rechazo, es algo, tú sientes como un agobio, como un rechazo, como cuando de pronto hay una persona, ¿cierto?, que es mala y tú sientes aquí como un rechazo, algo, no conoce nada de la persona, pero es el Espíritu Santo que le está hablando. Por eso conoce el Espíritu Santo, entiende cómo habla, para que puedas identificar las cosas y para que puedas plenamente vivir en victoria y en bendición. Entonces el Espíritu Santo nos guía para tomar buenas decisiones. Decisiones sabias, decisiones prudentes, decisiones que nos lleve a toda verdad. Dice la palabra que hay tiempo para todo. Hay tiempo para comprar y hay tiempo para vender. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo también convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
¿Por qué la gente rechaza a Jesucristo? Porque la gente no se cree tan mala como para necesitar salvación. La gente dice, no, yo soy bueno, yo tengo una familia, yo cuido, yo respondo por ahí, yo trabajo, yo no ando en pandillas, yo soy bueno, yo no necesito salvación. Necesito de pronto una ayudita en este tema. Tengo que pagar una deuda y ahí sí necesito de Dios, pero el resto no necesito. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revela y nos muestra que el mayor pecado que la gente comete es rechazar a Jesucristo. Ese es un pecado tremendo, que el que lo rechaza lo paga con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabían que hay dos juicios? El juicio en el gran trono blanco, que es para aquellos que ya han sido condenados, ya están allí en el lugar de tormento, y Jesucristo lo llama para mostrarle, dice, por esto y por esto y por esto estás en el infierno, porque rechazaste a Jesucristo, porque te creíste más sabio que Dios y no quisiste aceptar el plan de salvación para tu vida. Pero habrá otro juicio allá en el tribunal de Cristo, donde estarán todos los que hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Jesucristo, que estamos allí en el lugar donde Dios ha colocado, en la nueva Jerusalén, y entonces Dios empezará a darnos recompensas conforme hayamos cooperado con los propósitos de Dios en esta tierra, conforme hayamos recibido el mensaje de la palabra de Dios. El juicio del gran trono blanco no es para condenar a nadie. Allá, los que estamos allá, perdón, en el tribunal de Cristo, los que estamos en el tribunal de Cristo, ya todos somos salvos. Pero hay recompensas, hay premios, hay coronas, ¿cierto? ¿Para qué? Para aquellos que hicieron la tarea fiel en esta tierra. Ahora, mis amados, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad. A toda verdad. Y es bien impactante las cosas que se escuchan en este tiempo, especialmente en tiempos de elecciones. La gente va por aquí, por allá y esto dice con argumentos. Pero ¿sabe qué? Si conocieran el Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, cuántas cosas, situaciones hubieran cambiado y hubieran entendido la palabra. Porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos da entendimiento de la palabra de Dios y nos lleva a poner en práctica la palabra de Dios. Porque a veces hablamos muy bonito, pero no practicamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos muestra, nos revela el camino y las decisiones que tenemos que tomar aquí. Pero eso necesitamos una comunión con el Señor y querer obedecer. Porque si escuchamos al mundo, a la gente, lo que escuchamos, las redes sociales, eso nos vuelven locos. Y algunos son convencidos, ¿cierto? Dice, ¿y este quién lo convenció? ¿Y qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con los mandamientos de Dios? Que el primer orden que debe tener un gobernante es que tenga temor de Dios. Si tiene temor de Dios, es de los nuestros. De ahí empieza. No solamente para eso, para hacer negocios, para casar a tu hijo, a tu hija. Tiene que tener temor de Dios. Y el temor de Dios es un respeto reverente por las cosas de Dios. Por eso yo le digo a los jóvenes ahí, niños, cuando hay alguien que te esté pretendiendo, a las niñas, a los niños, invítelo a la iglesia. Y de ahí de una vez mira cómo ve las cosas de Dios. Conozco situaciones tremendas de personas que hicieron eso, lo invitaron a la iglesia, pero se quedaban afuera a una cuadra esperando. Y luego se casaron y sus matrimonios fueron desastrosos. Porque es la primera prueba ahí. Venga a la iglesia, venga a ver cómo ve las cosas de Dios. Si realmente las quiere, si realmente quiere buscar a Dios, y si no, sencillamente grave. Entonces, ¿cuál es el primer requisito que debe tener un gobernante, un hombre de Dios, el marido, la mujer para uno de nuestros hijos? ¿Cuál es? Que tenga temor de Dios. No que diga que cree en Dios, porque el diablo también dice creer, sino que se vea realmente que tiene temor de Dios. Siguiente, mis amados, el Espíritu Santo
nos guía a toda verdad, el que estamos tocando, ¿cierto? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para entender la palabra de Dios, para entender lo que está escrito ahí, para entender lo que está pasando y para entender lo que va a pasar y seguirá pasando. Algunos se hacen un Dios a su manera. Ayer hablaba con una persona y le decía, no, Dios ya sabe cómo soy, yo sabe cómo pienso, yo sabe tal cosa. Le digo, mano, usted está haciendo un Dios a su medida. Y algunos se hacen un Dios a su medida. Es que Dios sabe que yo soy así, que yo soy así, que yo soy así, y Él no me dice nada. No, ese es un Dios mentiroso que tú te estás haciendo. El Dios del cielo y de la tierra nos corrige, nos dirige, nos guía a toda verdad, ilumina la palabra y nos da entendimiento. Hay algo bien especial del Espíritu Santo. Es el don de ciencia y discernimiento de espíritus, que lo necesitamos en este tiempo para entender las situaciones y lo que está pasando y lo que está detrás de las circunstancias y qué espíritu está operando en una persona, si es el Espíritu de Dios o un espíritu del enemigo. Necesitamos el entendimiento, necesitamos vivir en esa palabra. Otra de las cosas, mis amados, es que el Espíritu Santo nos da poder para testificar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da fuerza, nos da valentía para testificar de Jesucristo. Para testificar de que Jesucristo ha hecho algo en nosotros, de que ha habido un cambio, que ha habido una transformación, que ha cambiado nuestra mente, que ha cambiado nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos da esa fuerza, esa gracia para testificar. Bien, mis amados, y miremos el punto 5. Ese era, a grosso modo, un resumen de lo que estamos tratando en estas semanas. Vamos a ver 2 puntos más hoy. Número 5. El Espíritu Santo nos capacita para llevar el mensaje de Dios, ¿qué? Sin temor. ¿Qué es capacita? ¿O qué es una capacitación? ¿Cuántos han escuchado ese término generalmente en las presas? Ahí es que estoy en una capacitación. ¿Qué es una capacitación? Es un tiempo de enseñanza, de práctica, allá. No es simplemente una hora, no es un momento. Es decir, para que el Espíritu Santo nos capacite, nosotros tenemos que querer ir a esa capacitación. Porque si tú no vas a esa capacitación, el Espíritu Santo no te va a capacitar. Ahora queremos las cosas rápidas, ¿no es así? Vemos que en este tiempo los jóvenes y según las encuestas ya no quieren ir a la universidad. ¿Por qué? Porque es muy largo. Quieren ir al curso de 2 horas, de 3 horas, entrenamiento por las redes, cómo hacer plata rápido, cómo hacerse millonario, solamente 2 clases de 5 minutos. Eso quiere la gente. La gente no se quiere capacitar, no quiere aprender, quiere las cosas rápidas. Y ahí es donde fallamos. Porque después va a tener que enfrentarse con la universidad de la vida y eso ya es otro cantar. Y a uno es muy complicado esa universidad, porque nunca quisieron estudiar, nunca quisieron someterse a una capacitación, porque querían las cosas como rápidas. Ahora, mis amados, vamos a la palabra. Hechos 4, 29 al 31, dice ahí. Este pasaje siempre me ha impactado. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos capacita y nos da valentía y poder espiritual. ¿Para qué? Para llevar el evangelio con poder, mi amado. Y esto es una autocrítica, ¿cierto? Que muchas veces el evangelio se veía la gente predicando en los parques, predicando en los buses, predicando por allá con un palabrero, pero sin dirección.
¿Sabe cuál es el mayor y mejor sistema de evangelismo para ganar gente? Persona a persona. Persona a persona. ¿Quieres ganar a alguien para Cristo? Busca a alguien cercano a ti. Empiécele a hablar de Cristo. Pídale la guía al Espíritu Santo y verás el poder. Pero una de las cosas, esas situaciones que se ve gente predicando en el bus, y lo hacía con mucha gana, y a veces se convertía uno porque esa es la misericordia de Dios. O en los parques vemos personas que hablándole, no hay nadie por ahí. Pero mis amados, el Espíritu Santo nos capacita, ¿cierto? Nos da valentía y poder espiritual para llevar el Evangelio. Dígame, ¿cómo, pastor? Persona a persona. Tú tienes personas a tu alrededor que le puedes hablar de Jesucristo. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo transforma nuestros temores en denuedo. Nos da denuedo, porque ahí es bien impactante. A veces nosotros tenemos miedo y temor. ¿Sabe cuál era mi miedo y temor? Hablarle a una persona. Yo no podía. Para mí era más fácil pararme en un lugar y predicar, porque como nadie le dice a uno nada, ¿no es así? Pero ya persona a persona, la persona va a decirle algo. Y yo sentía mucho temor porque no sabía qué decirle. Entonces, mis amados, ya sea que tú tengas temor de hablarle a una persona o a varias personas, el Espíritu Santo nos da denuedo, nos da valentía, ¿cierto? Para predicar la palabra y nos recuerda las palabras correctas en el momento oportuno. Diga conmigo, palabras correctas en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque a veces a veces no son las 4 leyes espirituales. A veces es ayudarle, a veces es compartirle algo, a veces es invitarle un café, ¿cierto? Para abrir un camino para predicar el Evangelio. No simplemente es estar ahí listo para hablarle las 4 leyes espirituales sin saber en qué momento está la persona. Por eso el Espíritu Santo, mis amados, prepara el corazón de quienes nos escuchan para recibir el mensaje. Hay un momento específico, hay un tiempo de Dios para hablarle a esa persona de Jesucristo. Pero a veces es que hay que ayudarlo, a veces hay que abrazarlo, a veces hay que animarlo, a veces hay que darle una ayuda financiera. Es diferente. Pero eso nos va preparando el momento. ¿Para qué? Hablarle a la persona las palabras correctas para que le llegue el Evangelio con poder. Ahora, mis amados, esta capacitación del Evangelio, esta capacitación que hace el Espíritu Santo, lo hace en nosotros de 3 maneras. Primero, nos da poder y valentía sobrenatural. Poder y valentía sobrenatural. ¿Recuerda lo que decía la gente allá en Jerusalén? Y estos pescadores, ¿de dónde sacaron este palabrero? ¿Cómo tienen esta capacidad y esta osadía de pararse aquí ante una multitud de hablar? Pero mis amados, ¿por qué les digo eso? Porque era la gente lo que veía. Esto es que están diciendo. Pero como esas palabras estaban cargadas de poder y cargadas de unción con el Espíritu Santo, lo llevó. Y dice que se convirtieron 3,000 y 5,000 personas en el primer discurso de Pedro. Esa valentía, mis amados, viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da dirección y las palabras precisas para ir al punto de la necesidad de la persona. Recuerda, ¿cierto? Nosotros de pronto estamos ahí con una persona en el bus, en el trabajo, y se sienta a nuestro lado. Y a veces lo único que queremos es hablarle las 4 leyes espirituales. Pero debemos estar atentos porque el Espíritu Santo nos muestra el punto de la necesidad de la persona para hablarle con poder. Y entonces la persona dirá, ¿y este cómo sabe? ¿Y este cómo sabe mi necesidad? ¿Y este cómo sabe que yo tengo un problema en la rodilla? Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos direcciona y nos guía para ir al punto de la necesidad de la persona. Ahora, mis amados, no tenemos que depender de nuestra propia elocuencia. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y pone en nuestra boca el mensaje adecuado con convicción al hablar. Nos da convicción, nos da revelación, nos da dirección. Ahora, el Espíritu Santo pone amor por los demás. Y este es un amor sacrificial.
Es el amor de Dios, es el amor que se sacrifica, el que saca tiempo, en que invierte su dinero para estar ahí ayudando, evangelizando y guiando a una persona para que conozca a Jesucristo. Es un proceso. Entonces el Espíritu Santo hace eso, coloca en nosotros ese amor por los demás. El deseo de ver a otros conocer a Dios es más grande que el miedo y el temor. Mi amado, no hay nada más hermoso que ver el rostro de una persona cuando abre su corazón para Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador de su vida. Le cambia el rostro, es un rostro alegre, es un rostro con gozo, se transforma y ve, ahora es un rostro de esperanza. Y eso lo llena a uno. Por eso, mis amados, no olvide esto. Téngalo claro, téngalo presente, que el Espíritu Santo coloca en nosotros amor. ¿Por quién? Por los demás. Amor por los demás. Amor por aquellos que necesitan a Dios. Y el Espíritu Santo nos inquieta por alguien. Y nos coloca esa persona en nuestro corazón para que nosotros le hagamos seguimiento. Porque ¿cuál es la mejor manera de ganar almas? Persona a persona. ¿Cómo se dice en inglés, Marcelita? Persona a persona. Person to person. Gracias, Marcelita. Persona. No, es que como ahora los chicos están estudiando inglés. ¿Cuántos están estudiando inglés? A ver, hay uno, hay dos, tres. Mire, están estudiando inglés. Entonces, de pronto dice, pastor, es que yo no entender qué es eso, persona a persona. ¿Cierto? Entonces ya tienen la idea de poder comprender. La mejor manera de ganar es persona a persona. Empresarios ganan empresarios, ¿cierto? Profesionales ganan profesionales, ¿cierto? Deportistas ganan deportistas. Empleados ganan de empleados. ¿Y cómo se hace? El Espíritu Santo coloca la inquietud por una persona y el Espíritu Santo dice, esa está ya casi lista para conocer. Recuerda que el Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones de las personas y los convence de que necesitan a Jesucristo. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Esto es para ustedes, padres, especialmente en este día en que estamos celebrando el Día del Padre. El Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, esto eran algunos, pero ahora es diferente, porque ya hemos sido lavados. ¿Cómo hemos sido lavados? Por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero dice, también ya han sido santificados y también ya han sido justificados. Entonces el Espíritu Santo realiza una doble obra en los que hemos creído en Jesucristo. ¿Cuál es esa obra? Perdona nuestras culpas, declarándonos justos, y transforma nuestro carácter para hacernos cada día más santos. Bien, vamos a declarar esta palabra. Diga conmigo, hoy yo soy más santo que ayer. ¿Lo sabía? Porque vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Somos transformados por la palabra. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Hoy somos mejor personas que ayer. Somos mejores hijos de Dios, mejores creyentes, mejores esposos, mejores padres, ¿cierto? Mejores ciudadanos. Hoy somos mejor que ayer. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos santifica también. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu Santo nos justifica? Mis amados, justificar es una palabra legal. Es un acto legal, es que somos absueltos por medio de la fe. Dios nos perdona y nos declara inocentes de nuestros pecados. ¿No le parece precioso? No importa lo que haya hecho una persona, no importa de dónde haya estado, lo que haya vivido, el día que escucha la palabra, se arrepiente de corazón y abre su corazón para Jesucristo, desde ese día esa persona es declarada inocente y ya no hay ninguna condenación. Es decir, el diablo ya no nos puede acusar. ¿Por qué?
porque ya alguien pagó por nuestra culpa. ¿Quién pagó? Jesucristo en la cruz del Calvario llevó toda nuestra iniquidad, nuestro pecado, y no solamente eso, sino que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mis amados, ya no somos considerados culpables, sino cubiertos por la justicia de Cristo. Ahora, este es un acto instantáneo y definitivo. El día que una persona nace de nuevo, es justificada instantáneamente. No importa lo que haya sido, no importa su vida pasada, desde ese momento es justificado, es declarado limpio para Dios. Y de ahí camina en el Señor y va a ver cómo avanza en el Señor. Ahora también nos hace santos. Nosotros venimos de un trasfondo religioso, donde los santos eran las imágenes. Y nos daban las imágenes de que un santo es alguien que no parte un plato. Es alguien ahí con una cara larga, ¿cierto? Que a todo le dice sí y que a nada le dice no. Pero mis amados, la palabra santo en la Biblia significa separado por Dios para un propósito. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos hemos sido separados con Dios, por Dios para un propósito? Digan amén. Amén. Hemos sido separados para un propósito. Primero, la vida eterna, pero también cumplir una tarea aquí en esta tierra. El Espíritu Santo mora en nosotros, mis amados, y nos transforma. La santidad es un proceso interno de transformación. Primero Dios empieza a trabajar en nuestro interior y empieza a cambiar costumbres, pensamientos, actitudes pecaminosas que no le agradan a Dios. Y dice la palabra que somos confrontados como un espejo a cara descubierta. ¿Cuántos se levantan por la mañana y antes de lavarse la cara se miran en el espejo? Terrible, ¿no? Dios de la gloria. Algunos se asustan, pero luego de que se lava la cara, ¿cómo se ve? ¿Cómo cambia? Es impactante, radiante. Y eso hace la palabra de Dios, que nos limpia cada día, nos transforma. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Vamos de bendición en bendición. Entonces, mis amados, el proceso de la santificación es interno, que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en nosotros para limpiar nuestra alma y cambiar nuestros hábitos, deseos y actitudes que no le agradan al Señor. El Espíritu Santo cambia nuestra alma, cambia nuestros hábitos, ¿cierto? Cambia nuestros deseos y actitudes para tener un corazón conforme al propósito y la voluntad de Dios, para que nuestro corazón sea cada vez más como el de Cristo, y es un proceso. Mis amados, qué bueno uno parecerse a Jesucristo. ¿No sería especial, chévere? Entender que nosotros nos parecemos a Jesucristo y que esa es la esencia de la vida cada día, parecernos y ser más como Cristo. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir de una manera cada vez más recta, pacífica y llena de su amor. En este momento hay dos religiones, o más bien una religión que está en boga ahorita, está siendo muy trillada en las noticias, y son los musulmanes. Pero si comparamos los musulmanes con los cristianos nacidos de nuevo, mis amados, un cristiano nacido de nuevo, a medida que el Espíritu Santo lo trata, se deja limpiar por la palabra de Dios, es más pacífico, es más tranquilo, es más parecido a Jesús. Pero un musulmán, entre más se meta con el Corán, entre más se meta con su libro, es más cruel, es más despiadado y se convierte en terrorista. Son cosas muy diferentes. Pues, mis amados, el Espíritu Santo está en nosotros para que cada día seamos más pacíficos, para que cada día actuemos en el ministerio que Dios dejó a su iglesia, que es el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? A reconciliar a la gente con Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, mis amados, la santidad es un proceso de toda la vida.
Una persona, dígale solamente una persona, mire al que está a un lado. Dígale, estoy en proceso de santidad. Listo ya, una persona le dice, estoy en proceso de santidad. Ahora la otra persona, mire al que le dijo eso, ¿ya? Mira, dígale, pero ponga de su parte. Pero ponga de su parte. Ponga de su parte, porque algunos no ponen de su parte. Hay que poner. No es que yo soy así, es que tal cosa. No, hay que poner de nuestra parte. Dejar que Dios pacifique nuestro espíritu, desarme nuestro espíritu, y el fruto del Espíritu Santo ahí viva en nosotros. Colóquese de pie. Ahí. Diga su nombre y repita conmigo esto. Diga su nombre ahí. Diga, estoy en proceso de santificación. Y ahora diga, pero ponga de mi parte. Ponga de su parte. Porque no todo es el Espíritu Santo, tenemos que poner de nuestra parte para que el Espíritu Santo pueda tratar en nosotros y cambiar nuestras vidas y hacernos diferentes.